Entonces, bueno, para iniciar, eh, no olvidarse de este particular, ¿no? ¿Cómo se puede romper un enlace? Se puede romper de forma homolítica o de forma heterolítica. ¿Sí? De esas dos formas se puede romper un enlace y dependiendo de eso voy a tener determinados intermediarios que se forman, ¿no? En la reacción química. Y bueno, todos los movimientos electrónicos que vamos a ver acá, ustedes van a notar que tienen una flecha completa, ¿no? No tengo una media flecha. Cuando hablamos de media flecha, nos referimos a que solamente ponemos una patita de la flecha, ¿no? No ponemos una patita completa. Cuando utilizamos media flecha, quiere decir que se está moviendo un electrón nada más, ¿no? Y al moverse un electrón, las estructuras intermediarias que van a estar presentes en la reacción van a ser iones radicalarios, ¿no? Ahora, acá nos tenemos que enfocar en movimiento de dos electrones, eso es importante, de un enlace covalente. Entonces, dos pautas, o como dice, reglas importantes que se deben tomar en cuenta para escribir de forma razonada una estructura resonante, ¿sí? Eso es importante. Entonces, eh, no se debe romper un enlace, ¿sí? Cuando yo muevo o quiero hacer estructuras resonantes, no debo romper enlaces. Acá tenemos justo ilustrado esa partecita. Entonces, si es que yo hago este movimiento de electrones, lo que voy a provocar es que se rompa el enlace a ese nivel. Y voy a tener ya no una estructura resonante, sino que estos serían como productos de esa ruptura del enlace. Entonces, si es que yo voy a hacer, o más bien, si ustedes van a hacer estructuras resonantes en el papel, no tienen que romper enlaces. Esa es una pauta, ¿no? La otra, que es relevante, es que no se debe exceder el octeto cuando se mueven los electrones. Por ejemplo, acá, si es que yo muevo o hago ese movimiento de esos dos electrones a esa posición del enlace carbono-oxígeno, lo que voy a provocar, digamos, en la estructura resonante resultante, ¿sí? Vamos a ponerle para acá abajo, es que el oxígeno tenga un doble enlace con el carbono y queda pentavalente el enlace, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces ahí excedo el octeto en un átomo que, digamos, generalmente no excede el octeto, porque sí hay algunos átomos, como vamos a ver más adelante, en los cuales excede el octeto. Pero dentro del contexto de representar estructuras resonantes de forma correcta, la guía es esta, ¿no? Porque muchos de ustedes muy probablemente, digamos, se les haga un poco más llevadero y más fácil escribir una estructura resonante con lo que vimos anteriormente y sabiendo, digamos, de forma que se haya entendido o que ustedes hayan interiorizado de forma correcta, cuándo tengo carga positiva, cuándo tengo carga negativa, desde dónde empiezo a mover electrones, digamos que lo hacen de forma rápida, ¿no? Captan muy rápidamente cómo se hace. Pero si es que ese no es el caso, que muchos de ustedes va a ser ese el caso, sí o sí tienen que guiarse con estas dos pautas. Cuando ustedes muevan un par de electrones, no tienen que romper el enlace, ni tampoco tienen que exceder el octeto. Esas dos cosas hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y las vamos a practicar con ejercicios, ¿ya? Y su participación también. Como les decía, esto sí es relevante porque más adelante vamos a entrar en reacciones químicas o vamos a ver ejemplos ya de reacciones químicas y cosas así. Y interesa mucho en la química orgánica desarrollar esta habilidad de agarrar, digamos, estas representaciones en el papel de las estructuras orgánicas y hacer o proponer mecanismos de reacción, entendiendo el contexto de reactividad, ¿no es cierto?, lo que yo tengo ahí presente. Y esa es una habilidad súper importante que, digamos, se debe desarrollar. Y uno de los fundamentos para poder hacer de forma correcta es este, ¿no? Esas dos reglas son importantes que tengan en su mentecito. Entonces, ojo con eso. Ahora, para ayudar, como les digo, ir construyendo el conocimiento de forma pedagógica conveniente, vamos haciendo ejemplos, ¿ya? Vamos tratando de ilustrar todas estas cosas con ejemplos. Entonces, bueno, vamos a resolver un par de ejercicios acá. Ojo,
Ya saben, yo les explico por ahí un par de ejercicios y después aleatoriamente agarro a alguien y le pregunto, ¿no? Y eso es evaluado, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos, por ejemplo, con esto de acá. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta estructura de aquí, un poco para ir desarrollando, ¿no? Tengo un nitrógeno, y de ahí tengo un doble enlace aquí. Esto tiene dos enlaces por acá y esto tiene carga positiva, ¿no es cierto? Carga positiva y la flechita del movimiento de electrones que está planteada es de aquí a acá, ¿no? Los dos electrones. Entonces la idea es dibujar la estructura resonante estructura resonante resultante del movimiento de esa flecha, ¿no? La flecha me está indicando que se van a mover dos electrones. Específicamente me dice, bueno, se van a mover estos electrones. Digamos de forma sencilla eso, ¿no? Entonces yo tengo que tener en mi cabecita es que el movimiento de electrones no tiene que romper un enlace. Claramente si muevo ahí no se va a romper el enlace, o sea, no es lo mismo que plantear un movimiento de electrones de aquí a acá, por ejemplo. Esto fractura este enlace, ¿ya? Y eso, digamos, es una pauta, como vimos anteriormente, que se debe tomar en cuenta y no se debe hacer, ¿ya? Hasta ahí sencillito, no es nada del otro mundo, ¿no? Y la segunda pauta es que el movimiento de electrones no tiene que provocar que el átomo, ¿sí?, exceda el octeto, o algunos de los átomos a donde muevo no excedan el octeto, ¿ya? Entonces, si es que yo hago este movimiento de electrones, digamos, ¿qué es lo que voy a tener, no? Entonces, lo que va a suceder es que el par de electrones van a venir acá, y fíjense aquí, yo ya tengo carga positiva, ¿no? Ya. Entonces, si es que sucede eso, ya, tengo que analizar el contexto del movimiento de electrones. ¿Ya? Eh, esta carga positiva de aquí, ya vamos analizando desde antes y después, ¿no? El antes, acá. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Entonces el nitrógeno ahí tiene 4 electrones compartidos. Se cuentan fácilmente acá. 1, 2, 3, 4. O sea, individualmente solamente un puntito, 2, 3, 4. El otro le corresponde al enlace del carbono, al carbono, al carbono y al carbono. Ahí tengo el par. Pero me interesa contar los puntitos verdes. En total son 4. Ya, esto de acá ya es cromo repetido. Me voy a la tabla periódica. ¿En qué familia está? En la familia 5. Yo tengo 4 puntitos verdes ahí. Quiere decir que me falta uno para, digamos, que tenga los electrones de la capa de valencia estables, ¿no es cierto? Los electrones de la capa de valencia estables. Quiere decir que le falta uno. Entonces recuerden que al faltarle uno, por eso tiene carga positiva el nitrógeno. ¿Qué pasa si es que yo muevo? ¿Qué pasa si es que yo muevo ahí, ¿sí?, a esta posición de aquí, entre el nitrógeno y el carbono acá? ¿Qué pasa si es que yo muevo un par de electrones? ¿Eh? Entonces, lógicamente, voy a tener que poner acá una flechita. Digamos, eso es una consecuencia sencilla y lógica del movimiento de electrones. Pero, anteriormente, yo tenía un nitrógeno que le faltaba un electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede al mover un par de electrones a esta posición de aquí? ¿Sí? Tengo que fijarme si es que yo ya tengo un octeto completo, ¿sí?, y no debo exceder el octeto completo, y lógicamente vimos al inicio que este movimiento de electrones no rompe un enlace. Entonces, si es que cumple esas dos pautas, quiere decir que es un movimiento válido de los electrones, y estoy como consecuencia representando una estructura resonante que es válida, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tal cual está, ya no tendría que poner, digamos, la carga positiva en esta posición de aquí. Eso como una cosa o una consecuencia del movimiento de electrones. Y aparte de eso, ya formo acá un doble enlace, ¿no?, entre el nitrógeno y el carbono. Y cuento los electrones. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Por eso queda neutro.
y el resto de electrones se terminarían compartiendo con los otros átomos, ¿ya? Entonces, analizando esas dos pautas que vimos anteriormente, ni rompo un enlace, ni tampoco excedo el octeto en el átomo, ¿no? Ni en el carbono ni en el nitrógeno debería suceder. Cuando me refiero al carbono, me refiero a a este carbono de acá, ni tampoco en este de acá, ni en el átomo de nitrógeno, ninguno de los dos. Entonces es válido, ¿no? Y siempre que se representa una estructura resonante se suele poner entre corchetes, ¿ya? Entonces eso es lo que tengo que analizar, ¿no? Un antes y un después. Inicialmente, ¿qué es lo que tengo ahí, ¿no es cierto?, como átomo, y que si es que en verdad, digamos, le faltan electrones o está en neutro o tiene exceso de electrones, ¿no? Y una vez que hago el movimiento de electrones, dibujo la estructura resultante y me fijo, ¿no? Si es que no incumplo ninguna de estas dos pautas. Hagamos un hito más, ¿ya? Vamos a tomar este de acá como ejemplo, aleatoriamente. Entonces tenemos, a ver, esto, un par de electrones, tiene carga negativa, muchos electrones, vamos a poner con otro color mejor. Tiene en total 6 electrones y esto tiene carga negativa. Tengo carga positiva sobre este átomo de carbono y doble enlace acá, y está pintada una flechita que ese par de electrones se mueve acá. Ya. Entonces, bueno, de igual forma, ¿no? Tengo un antes y un después. Entonces, digamos, inicialmente voy a mover los electrones y dibujo la estructura resultante. Y una vez que tengo la estructura resultante, me fijo, ¿sí? Si es que estas dos pautas no son violadas. Entonces, dibujo. Entonces yo ya tendría un doble enlace aquí, ¿sí?, del movimiento de la flechita azul. El oxígeno seguiría acá con este exceso de electrones, se podría decir. Bueno, no exceso, simplemente tiene 6 electrones, carga negativa. Y esto de acá pasa lo mismo que este entorno de acá. Entonces pasa lo mismo, miren. Acá tengo un carbono con 3 valencias. 1, 2, 3. ¿Sí? Este carbono tiene 1, 2, 3 electrones compartidos. Si yo me voy a la tabla periódica, me fijo que está en la familia 4. Entonces le falta 1. Por esa razón tiene carga positiva, ¿no? Entonces, plenamente justificado eso. En el oxígeno se hace el mismo análisis, me voy a la tabla periódica y me fijo que está en la familia 6. En total, acá tengo 7, ¿sí? Tengo los 6 de acá, 2, 4, 6, y uno que estaría aquí compartido sería 7. Tengo uno en exceso, por eso tiene uno menos de carga formal. Entonces, de igual forma, al momento de mover estos dos electrones y formar este doble enlace, digamos, ya no dejo electrodeficiente este átomo de carbono, sino que, digamos, se transforma en algo estable o neutro, ¿ya? Digamos, también podrían utilizar las formulitas de carga formal para calcular, ¿no? Y se van a dar cuenta que es tal cual. Ya, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el movimiento de estos dos electrones a esta posición deja electrodeficiente, o sea, ya este átomo de aquí, ¿sí? Este átomo de aquí ya no es electrodeficiente cuando hago la representación de la otra estructura resonante, pero este átomo de aquí sí queda electrodeficiente. ¿Por qué? Si dibujo un poquito en detalle esto de acá, acá tengo un hidrógeno, acá tengo un hidrógeno, y de igual forma cuento cuántos electrones compartidos tiene este átomo de carbono, ¿no es cierto? Entonces tiene 1, ¿sí? 2, 3. Le falta 1. Como le falta 1, va a quedar electrodeficiente, ¿ya? Eh, en esta representación no está dibujada, ¿sí? No está dibujado acá el hidrógeno, pero es un hidrógeno que está ahí presente, ¿no? Ojo con esas cositas. Entonces, esto de aquí va a quedar con carga positiva acá, ¿ya? Y como pueden notar, ni rompí un enlace, ni tampoco estoy excediendo el octeto del átomo, ¿no? Entonces, es una estructura o un movimiento de electrones que genera una estructura de resonancia válida.
¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, vamos construyendo el conocimiento tomando en cuenta estas dos pautas importantes, ¿no? No romper un enlace y tampoco exceder el octeto en el átomo, ¿no? En cualquiera de los átomos, en este caso, a donde mueva los electrones. Entonces, es una estructura de resonancia válida. ¿Ya? ¿Se puede hacer alguna cosa más ahí? Pues nada más. ¿Ya? Pero es válido el movimiento de electrones que está planteado aquí en el ejercicio. Esencialmente eso es lo que estoy, ¿cómo se llama? Haciendo, ¿no? Dicho y desarrollado esos dos ejercicios, vamos a, digamos, para, buscar a que ustedes también me ayuden a, a desarrollar un par más de ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a pedirle de favor, con todo el respeto y el cariño del mundo, al señor Paul Alexander, que nos dé una manito. ¿Estás por ahí, Paul Alexander? Sí, profe, aquí estoy. Chévere, genial. Entonces, bueno, evaluación ahorita, ¿no? Ya. A ver, te voy a plantear un ejercicio y tú me comentas, ¿no? Si es que está bien, está mal. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Este de acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá, a la estructura. Acá tengo un oxígeno. Déjame ver. Un par de electrones, carga positiva y un hidrógeno. Entonces, acá tengo un hidrógeno. Par de electrones. Pues acá tengo un par de electrones y carga positiva. A ver, y lo que está planteado es un movimiento de electrones desde aquí, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? A ver, cuéntame. Desarrolla el ejercicio y yo voy dibujando ahí. Paul, Paul. Sí, profe, le hago, o sea, le digo cómo hacer, Claro, por o le favor. hago yo en mi cuaderno. No, no, dime cómo hacer o si... A ver, Ya, profe, pero aquí hay un asunto. sí, dime. O sea, está señalando que el movimiento de electrones es desde un enlace, ¿no es cierto? Correcto. Simple. Entonces no se podría porque después se va a romper un enlace. Se va a perder o sea, ese enlace no se podría romper porque hay Ya, esas dos reglas. correcto. Ya. Tienes 10. A ver, ya te voy a poner 10. Tienes toda la razón. Justamente eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Ese es un ejemplo donde estás violando una de esas dos pautas, ¿no? Para dibujar de forma correcta una estructura resonante. Correcto, estás en lo correcto. Entonces, este movimiento de electrones, como bien mencionas tú, fractura este enlace, ¿sí? Y eso no es algo válido. O sea, yo voy a tener que dibujar una estructura, bueno, que está mal, ¿no? Un resonante que quedaría así. Oxígeno, acá tendría el oxígeno, el hidrógeno, ese par de electrones de este enlace de aquí, voy a ponerle de color rojo, no, de color azul pongamos, color azul y las de color verde por acá. Ya, y eso no está bien, ¿sí? Entonces esto no genera una estructura de resonancia adecuada, esto no es válido. ¿Ya? Muy bien. Otro. A ver, vamos a... Te felicito. Bien, chévere que estés atento ahí, Paula. Angela. ¿Estás por ahí, Angela? Sí, profe, aquí estoy. Genial. A ver, vamos a elegir otro. No sé, este vamos a resolverle ya. Entonces, de igual forma. Tengo aquí enlace, carga positiva. Déjame
Entonces, el movimiento de electrones que está planteado es de aquí a acá, ¿no? Ya. Más adelante vamos a ver unos ejercicios donde, digamos, no es lo mismo mover electrones de esta forma, ¿no? Estoy moviendo a un enlace carbono-carbono, por ejemplo, esta flechita, claramente va a la mitad, ¿no? En algunos casos, y yo les mostré un ejemplo, ¿no? A veces la flecha va a la esquina. Entonces, eso indica que se va sobre este átomo de carbono, en cuyo caso hay una consecuencia diferente. Entonces, eso tengan cuidado. En este caso, al enlace carbono-carbono. Listo. Entonces, cuéntame, Angela, ¿cómo va el asunto? Si tú tuvieras que resolver esto. Ya, profe. Solamente habría que mover esos dos electrones hacia ese enlace a donde está señalando la flecha. Y Ya, ahí estamos. ¿Qué el más? carbono de arriba, por así decirlo, ya quedaría, ya no sería deficiente. ¿Correcto? ¿Qué más? Ya. El de la derecha tampoco, entonces sería, el de la izquierda sería el deficiente ahora. Verás, ahora un poco para que vayas diciendo. Aquí vamos a numerarlo porque necesitamos, ¿no? 1, 2, 3. Tú me dices que este átomo de carbono acá queda, digamos, ya no queda electrodeficiente, ¿sí? Ya no le está faltando electrones, queda neutro. ¿Qué pasa con el carbono 2? Tú también me acabas de mencionar que también queda neutro, correcto. ¿Qué pasa con el carbono 1? Este acá. Quedaría, ese quedaría electrodeficiente. Ya, correcto, perfecto. Ya este quedaría con carga. Entonces, si llegas a una estructura de resonante, una estructura resonante válida o o es errónea. No, sí es válido. Correcto, perfecto. Ya, entonces tienes 10, ya te califico acá. Ya, profe. Evaluación. A ver, ya te me acabas de perder. ¿Qué apellido es tú, Angela? Usado, profe. Te tenía por aquí. Ya sé, te me perdiste. A ver, Lozano. Te encuentro. Dame un segundo. A ver. Acá está, sí, tengo. Ya, perfecto. Apellido Guisado López. Sí, correcto. Sí, profe. Ya, perfecto. Para tu evaluación. Listo. Miren, así de sencillo, digamos, se desarrolla, digamos, cuando yo quiero representar una estructura de resonancia de forma correcta. Vamos un poquito lentos, pero como les decía, la idea es que ustedes puedan eh, resolver los ejercicios con un contexto lógico. Entonces hay que ir abordándoles poco a poco, algunos ejemplos. Vamos a hacer este de acá. Ya. Asimismo, vamos a... Profe, disculpe, una pregunta. Sí, por favor, ¿quién? En, Daniela. Daniela, Sí, dime, debe por ser favor. maestra. En el ejercicio número 1 en el que hicimos del nitrógeno, Ya, acá, correcto. ¿me podría por favor explicar por qué nos excede el octeto? El nitrógeno me dices, ¿no? Ajá, 1, 2. Contemos, ¿ya? Esto acá es contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 electrones que están siendo compartidos, ¿no? Entonces, en ese caso no se excedería el octeto. Acá lo que faltó es lo mismo que dice notar acá a Angela con esto de acá, ¿no? Sí, por esa razón tal vez te genera un poco de duda el ejercicio. Fíjate que al momento de mover ese par de electrones, la carga se deslocaliza de aquí a acá, ¿no? Eso es lo que está sucediendo y es una estructura válida de Lewis.
Acá lo que me faltó es la carga positiva aquí, ¿no? Ese detalle, ese detallito me faltó. Ah, ya, Pero como gracias. tal, el nitrógeno no excede el octeto. Como puedes fijarte ahí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones compartidos. Entonces no estoy excediendo el octeto, ¿no? Ah, ya, muchas gracias, profe. Ya, y gracias por hacerme caer en cuenta en el error. Hagamos Profe, este de acá. Sí, 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 buenos por días. favor. Yo tenía también esta misma pregunta porque no sé si estoy mal o me acuerdo mal, pero en el enlace covalente creo que se comparten dos electrones y por eso no sé si es que se cumple ahí el octeto. Ah, ya, ya. Tú me dices contando los 8, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Ya, tienes toda la razón. Y ya, está bien, tienen toda la razón los dos, ¿no? Este ejercicio, el primerito que lo resolví, esta representación, ¿sí? Está mal, ¿no? Por lo que acaba de decir, ¿quién fue el que? Eric. Direct, sí, profe. Ya, chévere. Les voy a tomar como un aporte también, ¿ya? Les voy a poner un 10 porque tienen toda la razón. Me acaban de hacer caer en cuenta, digamos que estaba errado, ¿no? Esa estructura resonante no es válida, ¿no? Gracias por la corrección. A ver, Dairi, ¿qué apellido eres tú? Sánchez. Sánchez. Ya, chévere. Entonces tú ya tienes. Gracias. Y Daniela. Daniela, ¿qué Vale. apellido eres tú? Escola. Escola. Ya. Escola. Tienen toda la razón. Escola. Ya. Mira, los dos chicos, tanto Daniela como Edairik, tienen toda la razón. Me hicieron caer en cuenta en un error. El nitrógeno ahí, digamos, tiene sus 5 electrones, pero si es que cuento formalmente cuántos electrones tiene como pares de electrones, ¿no es cierto? Como enlace covalente, en total tiene 10. Entonces eso está errado, ¿no? Acá tendría 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces ahí ya no cumplo esta de aquí, ¿sí? Que es no exceder un octeto en uno de los átomos, ¿no es cierto? En cualquiera de los átomos, ¿ya? Entonces está bien, esa es una corrección que se debe hacer. Este movimiento de electrones, en efecto, en esta estructura tal cual está representada, dejaría carga positiva acá, pero ya no es una estructura válida de Lewis, ¿no? Entonces esto de aquí, ahí corríjanme, esto no es válido. Este sí está bien. Esta, asimismo, como rompió un enlace, no es válido. Entonces aquí la pregunta dice, explique por qué. Entonces acá excedo el octeto, para hacer énfasis, digamos, en lo que no se está cumpliendo. Y acá, en cambio, estoy rompiendo un enlace. Rompo enlace. ¿Ya? Ya, gracias por la corrección, chicos. Hagamos este de acá, que tiene un movimiento de electrones un poquito diferente, ¿no? Intuitivamente acá estoy moviendo electrones digamos, desde un doble enlace, por ejemplo, a un enlace sencillo. Acá, en algunos casos, bueno, no en algunos, en todos los casos está planteado, no está planteado una flecha como tal, ¿no? Acá sí está planteada una flecha. Y lógicamente analizo el producto final, tomando en cuenta esas dos pautas. Entonces acá lo que se debe hacer es plantear un movimiento electrónico, ¿no? Vamos a hacer asimismo desarrollar unos cuantos, ¿ya? Acá es un poquito diferente la estrategia. Sí, un poquito diferente la estrategia. Esto suele acercarse más a lo que a veces uno se encuentra cuando escribe un mecanismo de reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este de aquí, ¿ya? Y lo vamos a tratar de encarar para resolverlo. Entonces, tenemos esto, un doble enlace. Bueno, hay una flecha de ida y vuelta que es para resonancia. Y tenemos por acá un doble enlace. Acá, perdón, doble enlace por acá. Y carga positiva en diferente lugar digamos, de las dos estructuras resonantes. Entonces aquí la pregunta sería, ¿el movimiento de electrones o la flecha dónde pongo, no? ¿Desde dónde inicia? Entonces, la pauta va a ser siempre mover electrones desde donde dispongo electrones hacia donde no tengo electrones, ¿sí? Entonces, esto tiene electrones.
esto tiene electrones. Y como tengo que ir en este sentido de acá, pues tengo que tomar en cuenta este par de electrones y moverlos, ¿sí? Entonces de aquí, lo que me convendría es mover de aquí a acá, ¿sí? Si es que yo pongo una flecha de esa manera, fíjense ustedes, tendría como resultado la estructura resonante que está planteada y la carga se deslocaliza nada más, de forma sencilla, ¿ya? Disculpen que por aquí están mis nenes. Ya, no hagan bulla, no hagan bulla. Entonces, es válido, ¿no es cierto? Si es que yo hago el análisis anterior de no romper un enlace ni tampoco exceder el objeto, entonces con esas dos cosas, con ese movimiento de la flecha azul, no estoy haciendo ninguna de esas dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, está bien planteado el movimiento de electrones. Entonces, digamos, si es que se plantea algo así, y por ejemplo en una evaluación les digo de dónde a dónde va la flecha, entonces ustedes van a tratar de mover electrones desde donde desde donde tienen electrones hacia donde no tienen electrones, ¿ya? Un poco para dar una pauta general aquí. Fíjense, aquí tengo electrones, acá tengo electrones, tengo que identificar dónde tengo electrones. Acá puedo mover electrones de cualquier parte, ¿no? Donde tenga el doble enlace. Tengo electrones, por acá tengo electrones en cualquiera de estas partes de la estructura molecular. Tengo que identificar dónde tengo electrones. Acá tengo electrones, ¿sí? Aquí también tengo electrones. Ojo con eso. Y de acuerdo a eso hago el movimiento, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente ya. Vamos a hacer el receso. Voy a ahorcar a mis dos nenes. Y luego de eso regresamos, ¿ya? Verá, vamos a regresar 12 y 10 en punto, ¿ya? 12 y 10 en punto. Ay, Dios, tan inquietos. Es que recién mi esposa les ha comprado una funda de caramelos y joder, son chiquitos. 5 y 6 años. 4 y 5 años. Ya mismo el próximo año cumplen añitos. Y, chus, creo que es lo peor, darles dulces. Se aceleran. Entonces vamos a hacer un recesito y después continuamos, resolvemos un poco más de ejercicios y también evaluamos un poco esa parte. ¿Cuál te lastimas? Entonces en un ratito nos vemos, ya, 2 y 10 en punto.
Bueno, chicos, disculpen ahí la demora. Estaba en una llamada importante. Bueno, levanten la manito para ver cuántos ya están listos y resolvemos un poco más de ejercicio, ¿no? Levanten la manito para ver cuántos están. ¿Cuántos ya están listos? Ya. Híjole, creo que estamos menos. Ya, perfecto. Bajen nomás la manito, ya estamos mayoría. Listo, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios más, acelerando un poquito para tratar de ya salir de esta parte y avanzar un poco con los casos que, digamos, en los que se incumple la regla del octeto y hacer una generalización, ¿no?, a las representaciones en el papel de los diferentes entornos moleculares que son válidos, ¿ya? Entonces avancemos un poquito más rápido, ¿ya?, para no quedarnos mucho. Yo creo que medianamente sí se va entendiendo y, digamos, ustedes también sí prestan atención como para justamente detectar cuál es el procedimiento correcto, ¿ya? Bueno, acá podríamos trabajar en esta diapositiva, ¿no? Entonces, el movimiento de electrones. Este aquí ya lo hicimos, ¿no? El movimiento de electrones es desde donde tengo electrones hacia donde no tengo electrones. Entonces, desde aquí a acá. Entonces, sería la flechita. En esta partecita de acá, recuerden, desde donde tengo electrones hacia donde no tengo. Que no se quede fijado en su mente que solamente son los dobles enlaces, sino también pueden ser entornos donde tengo excesos de átomos. Por ejemplo, ahí y acá tengo electrones, ¿no? Acá también tengo electrones. Entonces, tengo que pensar o fijarme en la estructura resonante resultante, ¿sí?, para poder entender de forma lógica de dónde a dónde me conviene mover electrones. Entonces, lo que estoy observando aquí es que este doble enlace cambia de posición a esta partecita de acá. Entonces, para lograr eso, tengo que mover electrones de aquí a acá, porque se transforma un enlace doble en un enlace sencillo, como ustedes pueden notar. Entonces, ese sería el movimiento de electrones. Los otros, y lógicamente habría que también analizar si es que ese movimiento de electrones no causa incongruencia o no está en conflicto con las dos reglas anteriores. Acá hay otra, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá. Acá específicamente, fíjense, en el movimiento de electrones iría desde el enlace doble, un par de electrones del enlace doble se mueve de aquí a acá, y ahora ya tengo un nitrógeno con, ¿cómo se llama? Como pares libres, ¿no? Y además, este átomo de carbono de acá queda electrodeficiente, no le faltaría carga. Entonces es válido. Y vamos viendo los demás, ¿no? Por ejemplo, este de acá, esto ya vamos a ver, ustedes se van a topar probablemente en el siguiente nivel de química orgánica, van a ver reacciones sobre los compuestos aromáticos, y en los compuestos aromáticos ocurre resonancia debido a la alternabilidad de doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace. Entonces, como que se genera un efecto en cascada. Si es que ustedes mueven un par de electrones de cualquiera de estos dobles enlaces, los mueven a la posición contigua. Por ejemplo, si es que decido mover de aquí a acá, el par de electrones de estos de acá va a mover, van a empujar estos otros acá, ¿sí?, y estos finalmente acá, ¿ya? Entonces tendría como resultado eso, pero digamos, las tres flechas serían necesarias para poder explicar la interconversión a esa forma resonante. En este de acá, de igual forma, ¿no? Si es que muevo de aquí a acá los electrones, llego a esta estructura resonante y este carbono de acá ahora queda con carga positiva, ¿sí? Y este de acá, y siempre tengo que fijarme, ¿no?, si las estructuras resonantes que se forman, los átomos no exceden el octeto ni tampoco estoy rompiendo enlaces. En todos los ejemplos planteados no rompo enlaces, habría que fijarnos con más detalle que no incumpla la regla del octeto. Y finalmente en este, ¿no? En este de aquí, que tenga carga el carbono, así que tengo un carbono aquí con carga negativa, tiene, aparte de esos, tengo aquí dos electrones, ¿sí?, sobre el átomo de carbono. Entonces, ¿cómo se está interconvirtiendo una estructura en la otra, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense en que, digamos, este enlace que tenía un par de electrones, ahora movió a pares de electrones no enlazantes, ¿sí?
O sea, estos de aquí se mueven y quedan en un orbital no enlazante, que no forma parte de un enlace. ¿Y desde dónde inicia? Claramente iniciaría desde el par de electrones que pinté de color verde, ¿no? Entonces, este par de electrones viene acá. Ahora tengo este doble enlace. Y estos de aquí se van sobre el nitrógeno específicamente, que serían alguno de estos dos. Y queda el nitrógeno con carga negativa. Entonces, todos los procesos permiten llegar a estructuras de Lewis que no exceden el octeto y en este caso estructuras que no rompen enlaces, ¿no? Entonces, en ese caso, todas estarían bien. Vamos haciendo digamos, un grupo de ejercicios un poquito más avanzado, se podría decir, ¿ya? Acá lo que me pide plantear es de igual forma, ¿no? Acá yo ya tengo en cambio el movimiento de electrones planteado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la estructura resonante que dibujaría, ¿no? Esto no necesariamente es el escenario ideal. Generalmente se tiene que realizar cuestiones de este tipo, ¿no? Yo tengo, y ni siquiera, digamos, tengo esta estructura, sino que tengo algo como esto de acá y tengo que dibujar la estructura resonante y encima de eso dibujar o escoger cuál es el movimiento correcto de electrones, ¿no? Acá, digamos que está facilitado eso, ¿no? Ya está planteado el movimiento de electrones con una flechita. Entonces dibujo la estructura resonante y luego de eso pondría aquí el doble enlace y la carga positiva se deslocaliza a esta partecita de acá, ¿sí? Entonces ahí tendría carga positiva acá, para que ustedes vayan viendo, digamos, a qué estructura resonante llegan. Claramente ahí no estoy ni excediendo el octeto, ni tampoco, ¿cómo se llama?, rompiendo un enlace. Ya vamos a ver acá cómo nos va. Acá tengo un par de electrones, carga negativa, y el movimiento de electrones, ay, perdón, tengo que poner la estructura. Estos electrones ahora van a formar parte de un doble enlace y como consecuencia estos de acá se mueven, ¿no? Y específicamente al átomo de carbono. Entonces quedaría con un par de electrones y carga negativa. Ya, entonces ahí habría que fijarnos si es que ese átomo de carbono excede el octeto. Creo que ninguno, simplemente se deslocaliza la carga. Vamos a ver el de acá. 1, 2, no excede el octeto. 3, 4. Acá, vamos a ver qué nos da como resultado. Ya, entonces el movimiento de electrones empieza desde el nitrógeno. Entonces tengo el doble enlace acá. El doble enlace vendría acá. Y el otro deja específicamente sobre el átomo de carbono un par de electrones. Entonces, a ver, el nitrógeno tendría carga positiva y no veo ningún tipo de estructura o átomo que exceda el octeto, ¿no? A ver, un par de electrones. Ahí tendríamos carbono. Sí, tendríamos eso como una estructura resultante, ¿no? Ya. El siguiente. Este de acá, de igual forma. Nitrógeno. Aquí fíjense, solo hay una deslocalización de carga alrededor de este sector, ¿no? Que es oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Entonces acá tendría enlace sencillo, oxígeno, ahora el enlace doble se mueve para acá y los electrones simplemente se reacomodan, ¿no? Acá tendría 6, ahí,
no, perdón, tendría 4. El oxígeno de acá ahora tendría 6 electrones, carga negativa. Y el nitrógeno igual se mantendría con carga positiva, eso no va a cambiar. Ya, hasta ahí vamos bien. A ver, acá hay un movimiento de electrones. Acá tendría oxígeno con enlace sencillo. Este par de electrones vendrían acá. Acá tendría 6 en este oxígeno. 1, 2. Vamos a hacerle con otro color. Azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y oxígeno. Y tengo que contar ahí. Por ahí podría ser que encuentre una incongruencia, ¿no? Este oxígeno tendría, o se quedaría con 6 electrones. Por ejemplo, y el nitrógeno, no, solo se deslocaliza la carga nomás. Acá quedaría con carga positiva. Y el nitrógeno habría que ver. El oxígeno tendría carga negativa. Y quedaría así deslocalizada la carga. 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar. Este vale la pena consultarles a ustedes, ¿no? A ver. Edward. ¿Estás por ahí? Edward Cataña. Chévere. ¿Qué opinas de esa estructura resonante resultante? O sea, yo simplemente dibujé el movimiento de electrones, ¿no? Entonces acá la flecha está planteada que mueva electrones a esta posición. Están movidos los electrones. Eso provoca que este carbono tenga carga positiva. Este nitrógeno, digamos, tendría... en ese caso se quedaría ya neutro. Un nitrógeno con 4... bueno, no sé. Eso es lo que quiero preguntarte. ¿El nitrógeno qué le pasaría ahí? A pesar de que muevo ese par de electrones. Porque le falta un electrón de valencia. Exactamente. Ya, le faltaría un electrón de valencia. Vamos a ponerle con color, con esto acá, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal esa estructura resonante? Yo pienso que está bien porque hay dos cargas positivas, dos negativas y no se rompe ningún enlace ni se está excediendo el octeto. Ya, chévere. A ver, ¿alguien tiene la mano levantada? ¿Quién tiene la manita levantada? Dayana. Perdón, profe, se me quedó la mano levantada. Ya, Lisette, ¿quieres decir algo al respecto? ¿Mande? En el nitrógeno no quedaría la carga negativa ¿Por qué? porque aquí pertenece a la familia 5, entonces, como decir que nos falta es negativa, o bueno, es una duda, profe. Está bien. No, es al revés, ¿no? Cuando falta es positiva y cuando tiene Sí, un electrón en exceso es negativa. así Si sí. tuvieras 2, 2 menos. Si tuviera 3, 3 menos. Y así. Sí, de los electrones de valencia, me parece, ¿no es cierto? Una pregunta, profe. ¿Sería una estructura que no es muy estable Sí, porque tiene cargas sí, iguales? sí, no es una estructura muy estable, ¿no? Pero bueno, buscando, digamos que no se incumple el octeto, que sería una de las cosas, bueno, enlaces no se rompen, ¿no? Claramente no se rompe, pero eh, la idea sería fijarnos que no caigamos en una situación como esta de acá, ¿no? Que vimos anteriormente, esto como el primer ejercicio. O sea, aquí este nitrógeno de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 valencias. Y 5 por 2
electrones que contendría, digamos, como enlace, son 10. Entonces ahí sí claramente excedo el octeto. Acá, a pesar de que se llega a una estructura resonante un poco no convencional, se podría decir, no estoy rompiendo enlaces ni tampoco estoy excediendo el octeto. Entonces, bueno, está feísima la estructura resonante, pero como les digo, no es convencional, ¿no? Pero es válida. Entonces, debido a eso, lo que vimos anteriormente, no estoy rompiendo un enlace por ningún lado. Y lógicamente el octeto tampoco lo estoy excediendo, ¿no? Entonces, bueno, estamos bien ahí. Finalmente estas dos. Perdón, una pregunta. En la tercera Sí. estructura del lado izquierdo, ¿no falta un doble enlace? ¿En cuál? Del otro lado izquierdo de la diapositiva. La tercera Aquí. estructura. No, en esa no, la otra, la anterior. Acá. Anterior a esa. Dame un segundo. Vamos a revisar. Anterior a esa, la del otro lado, del lado izquierdo. Ya, esa de ahí. ¿Cuál era el Ahí, micrófono? aquí Ah, no falta el doble enlace que se supone que sí, está bueno. entre estos dos carbonos. Sí. Sí, ahí le falta un doble enlace. Ese no le dibujé nada más. Está bien, está bien. Ya, profe, Bueno, gracias. ahí no dibujé un doble enlace. Vamos viendo este de acá, ¿no? Estos dos últimos vamos así mismo fijándonos a ver qué nos dan. Entonces, inicialmente lo que ustedes, si es que digamos, queda planteada una pregunta esta para el examen, si es que están planteados el movimiento de los electrones, entonces simplemente ustedes tienen que primero dibujar o fijarse cuál es el resultado, ¿no? El resultado va a ser formalmente lo que digamos, se realice con el movimiento de los electrones. Entonces aquí yo tengo esto y esto, ¿no? Y el movimiento de los electrones hasta ahí, oxígeno, digamos, acá deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga negativa, ¿ya? Esto de acá, el movimiento desde el nitrógeno dejaría un doble enlace aquí, y ahí habría que contar, ¿no? Que no o fijarnos en la estructura resonante resultante si es que no rompe un enlace y ni tampoco excede el octeto. Entonces, claramente ahí se puede ver que no rompe un enlace ni tampoco excedo el octeto, ¿no? Por ningún lado. 1, 2, 3, 4, no excedo el octeto. Ni en oxígeno ni en nitrógeno. En esta de acá. De igual forma, vamos viendo a ver a qué llegamos. Entonces, acá tengo estos dos electrones que están ahí en orbital no enlazante. Estos dos de acá sería del movimiento de este par enlazante, pasa a un orbital no enlazante, porque va sobre el nitrógeno, ¿no? Entonces ahí el Profe, nitrógeno, una pregunta. sí, por favor, En la del nitrógeno no iría ya el voy a decir. electrón positivo. Ya, justo lo que preguntaban antes tu compañera y tenía duda, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno? No cuántos electrones están siendo compartidos para formar un enlace, sino que tiene. Entonces acá tengo 2, 4, acá tengo uno que está siendo compartido y otro que está siendo compartido. Entonces tengo 6 en total. ¿Sí? Pues eso quiere decir que lo que preguntaba tu compañera o dudaban antes, o tendría 5 electrones en su última capa de valencia, ¿no es cierto? En su forma estable. Si es que yo pongo un electrón en exceso y tengo 6, quiere decir que el nitrógeno tiene carga negativa. Siempre 1 en exceso sería 1 menos. 2 en exceso sería 2 menos. 3 en exceso sería 3 menos. Y en cambio, Profe, si es el efecto anterior, más 1, más 2, más 3. Sí, por favor, ¿quién? yo me refería al el otro, el que estábamos haciendo anteriormente. Ya. Hay 1, 2, 3, 4, entonces faltaría uno, porque el nitrógeno tiene 5. Aquí, Entonces, ahí. Ajá. ya. Es buena tu pregunta, dame un segundo. Algo pasó. A ver, dame un segundito.
A ver. Disculpen acá la interrupción. A ver, vamos por partes. ¿Quién hizo esta consulta? Disculpen, chicos, ¿quién hizo la consulta? ¿Sí me escuchan? Yo, profe. ¿Qué apellido eres? Sí, ya, chévere. A ver. Lo que tú sugieres es que le faltaría un electrón, ¿no es cierto? Sí, ya, en efecto, si es que cuentas formalmente ahí, le faltaría un electrón, ¿no? Entonces sí tienes razón, está bien tu corrección. Esto tendría carga positiva. Sí, sí tienes razón. O sea, el movimiento de electrones provocaría esa estructura resonante en la cual no se incumple el octeto, pero, digamos, deja al oxígeno con carga negativa y al nitrógeno con carga negativa. Estás en lo correcto, ¿sí? A ver, hay dos correcciones que me hicieron, una por un error anterior y que era el doble enlace acá. ¿Quién fue la que me echó una manito con eso? Que me hizo caer en cuenta que acá faltaba un enlace doble. Para ponerle Caterina Post. Ya, te voy a poner evaluación, ya. Está chévere que estén atentos. Posa. Entonces tenemos 10. Y por acá también estuvo buena la corrección que me hizo Silvia, ¿no? ¿Qué apellido eres tú? Bolaños, profe. Bolaños. Ya te pongo tu nota también. Ya, chévere. Muchas gracias, chicos. Profe, yo también vi un error, pero no le dije. A ver, No sé si dime. estará bien. En la parte, creo que son dos más arriba cuando empezó a explicar esto, dos diapositivas más arriba. Revisemos. No pasa nada. A ver, revisemos. Ahí justo en la 56. En la tercera, en la 56. En la 56. Sí, en la última, según yo, el oxígeno y el doble enlace sí va al otro oxígeno, según yo, porque hay un oxígeno con carga negativa en el tercero. A ver, ¿en cuál me dices? Estoy tratando de lo que... ¿Esta de aquí me dices? Ahí, según yo, se mueve el oxígeno para formar el doble enlace y el doble enlace para formar el oxígeno negativo que está en la estructura, según yo, pero no estoy muy seguro. Ya, revisémoslo. Ya, no pasa nada. A ver, cuestiones aquí para darle un vistazo, ¿no? Algo importante de lo que tú mencionaste es, ¿no? Nunca se mueven átomos. Entonces, digamos, si te refieres a que moviste átomos, eso está mal. Igual para todos, eso es errado, ¿no? Como vimos en las anteriores diapositivas. Lo que querías decir quizás es el movimiento de los electrones, ¿no? Entonces, el movimiento de los electrones, a ver, vamos viendo, ¿no? Este de acá se mueve a esta posición y formaría ahora, digamos que como que se mueve este enlace, ahora está acá. Hasta ahí sí me sigues, ¿verdad? Sí, pero es solo que el oxígeno de abajo, como tiene carga negativa, ahí es donde como que me pierdo y no sé de dónde salen esos electrones. Ya. Sí, tienes un 10. Ya sé por qué. Y tienes toda la razón, ¿no? El movimiento de electrones va así y así va el movimiento de electrones. No sé por qué lo puse al revés. Tienes toda la razón. Sí, porque si es que mueves los electrones al revés, tendrías un oxígeno con dos, o sea, debería poner aquí un par de electrones más. Tienes toda la razón. Gracias por la corrección. Chévere. Entonces, a ver, dame tu apellido. Mejía. Mejía. Chévere. Mejía. Luis David. Bueno. Ya. Sí. Chévere. Bueno, manifiéstese si es que por ahí detectaron alguna otra incongruencia, ¿no? Sí. Calladitos. Ya vamos a terminar la clase porque también se acaba la hora. Entonces la próxima clase vamos a avanzar un par de ejercicios desde esta partecita de aquí que nos quedamos. A este aquí no le finalizamos, ¿no?
Acá tendría doble enlace y el movimiento de electrones quedaría ahí, ¿no? Ya. Esta estructura resonante resultante no tendría incongruencia según lo que le puede dar, ¿no? Porque los carbonos quedarían neutros con su octeto completo y el que termina soportando la carga es el nitrógeno que tiene un par de electrones en exceso. ¿Ya? Vamos a detenernos hasta aquí. En la próxima clase avanzamos, digamos, por ahí con algún ejemplo que... voy a buscar un ejemplito de alguna estructura resonante que sea no solamente de 2. En algunos casos hay estructuras resonantes de 3 o 4 estructuras resonantes. Yo les había puesto al inicio, por ejemplo, un ejemplo de los anillos aromáticos, ¿no? En las reacciones de anillos aromáticos muchas veces hay, ¿cómo se llama? Movimientos de electrones en los cuales no solamente se forma una estructura resonante, sino que a veces se forman 3 o 4 estructuras resonantes. Entonces, pero vamos a tratar de ampliar un poquito más con este nivel de conocimientos a otros ejemplos que son un poco más complejos, ¿ya? Les felicito que estén atentos y digamos gracias también por las correcciones a los errores que cometí. Igual, cualquier cosa, siempre estoy a las órdenes de escuchar. A veces tengo mis lapsus brutus, así que gracias por las correcciones, ¿no? Lo importante de esto de acá es que no se olviden lo siguiente, ¿no? Estas dos cosas son relevantes para no equivocarse como pudieron darse cuenta. Eso ayuda justamente a darse uno cuenta de que está haciendo bien o está haciendo mal un procedimiento. Entonces, lo más obvio es cuando rompo un enlace. Entonces, si es que yo ya veo que rompo un enlace mal, pues eso quiere decir que ya la estructura que pueda dibujar, lógicamente, no es válida como una forma resonante. Y esto de acá que es un poquito más difícil de ver, entonces yo tengo que fijarme en realidad en la estructura resonante que dibujo, como en este ejemplo de acá, ¿sí? Fíjense que la estructura que está dibujada es errónea, ¿sí? Debido al movimiento de electrones que está planteado, porque termino en un nitrógeno que tiene 10 electrones y ya no son 8, ¿no es cierto? Entonces es obvio que ahí está mal, ¿no? Entonces, quizás esta de acá hay que practicar un poquito más para justamente fijarnos que en la estructura resonante no se cometa un error, ¿ya? Entonces, con esas dos pautas que me parece que han resultado convenientes, vamos a tratar de ampliar a unos ejemplos un poquito, digamos, más difíciles, ¿no? Pero lo vamos a hacer la siguiente clase porque ya estamos ahí en el límite del tiempo. Listo, chicos. Entonces, sí, David, dime, por favor. Sí, disculpe, profe, antes de que termine la clase, me preguntaba